Bueno, buenas tardes. Hoy día vamos a ver lo que es la primera ley de la termodinámica. Aquí vamos a realizar las aplicaciones de lo que han aprendido hasta hoy. Hasta hoy hemos aprendido a utilizar las tablas de vapor, a ingresar, ¿cierto?, a obtener la información que se encuentra en ellas, así como también a interpolar, extrapolar o a intrapolar información que nos encuentra disponible. Vamos a partir con el volumen de control. Acá tenemos nosotros un volumen de control definido por un ingreso y una salida. Y cuando nosotros vemos estas propiedades como un punto arriba, significa que es la propiedad por flujo, es decir, por unidad de tiempo. Por ejemplo, acá si yo veo una M sola, corresponde a la masa. Si veo un M punto, significa que es la masa por unidad de tiempo, más conocida como flujo másico. De la misma manera, por ejemplo, cuando ustedes ven el V generalmente se asocia al volumen, y acá nosotros, cuando tenemos el V punto, corresponde al flujo volumétrico o caudal. Bien, cuando nosotros vemos la Q la asociamos inmediatamente a lo que es el calor. Sin embargo, cuando la vemos con un punto arriba, está asociado a un flujo de calor o velocidad o rapidez de calor. El W se asocia a trabajo, y si nosotros vemos el W punto, significa que es la potencia. La potencia se define como el trabajo por el flujo másico, ¿ok? Entonces, la potencia nos queda por unidad de HP o kilojoule por segundo, o BTU por unidad de tiempo. Bien, entonces vamos a definir lo que es el flujo másico. Recordemos que les decía que el flujo másico lo vamos a simbolizar como M punto, y representa la masa, la cantidad de masa por unidad de tiempo, y se define como la densidad por el área y por la velocidad. ¿Okay? Bien, acá nosotros tenemos, por ejemplo, un volumen. En este volumen tenemos una entrada y tenemos una salida. A la entrada tenemos un área. Si es un área, por ejemplo, donde el área transversal es de un cilindro, entonces el área va a ser pi por r cuadrado, o pi por diámetro al cuadrado dividido por 4. Entonces acá tenemos el área de entrada, la densidad de entrada y la velocidad de entrada. Y acá en el estado 2 podemos apreciar la densidad 2, la velocidad 2 y el área 2. Bueno, acá está la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad indica que el flujo másico es constante, es decir, el M1 punto es igual a M2 punto. El flujo másico que ingresa a nuestro sistema es igual al flujo másico de salida. Si aplicamos ahora la definición con la fórmula, nos va a quedar que la densidad 1 por área 1 por la velocidad 1 es igual a densidad 2 por área 2 por la velocidad 2. Suponiendo que la densidad de ingreso y la densidad de salida son las mismas, entonces nosotros podemos simplificar y nos va a quedar el área por la velocidad es constante. Y si además supongamos que las áreas que hay acá fuera igual a esta área, bueno, acá se ve que no son iguales, pero supongamos que fueran iguales, entonces en ese caso, si la densidad y el área de entrada es igual al de salida, nos quedaría que la velocidad de entrada es igual a la velocidad de salida. Bueno, para efectos del curso, nosotros vamos a tomar esta convención de signos, donde cuando ingresa el calor al sistema, lo vamos a considerar que es positivo. Acá están las letras mayúsculas y las minúsculas. Recuerden que las letras mayúsculas están simbolizando a propiedades totales, por ejemplo, al calor total o al trabajo total, etc. Y si tenemos una letra minúscula, está simbolizando a esa propiedad total dividido por masa. En este caso debería ser el calor específico, y en este otro caso el trabajo específico. Bien, sigamos con la convención de signos. Cuando entra calor al sistema, nosotros lo vamos a considerar positivo, mientras que si sale del sistema o se pierde calor, lo vamos a considerar negativo. Respecto al trabajo,
Cuando el trabajo se produce por el sistema, lo vamos a considerar positivo, y cuando el sistema requiere que ingrese trabajo, entonces eso lo vamos a considerar negativo. En este caso, cuando ingresa calor, ocurre en el caso de las calderas. Entonces, el calor de las calderas, de acuerdo a nuestra convención de signos, va a ser positivo. Aquí estamos en el caso, por ejemplo, del condensador, donde el condensador sale calor, y en ese caso lo vamos a considerar negativo. Con respecto al trabajo, la bomba para funcionar requiere que se le inyecte trabajo. Entonces, como se requiere trabajo, lo vamos a poner negativo, el trabajo de la bomba es negativo. Y en el caso de la turbina produce trabajo, se genera trabajo, y por lo tanto ese trabajo es positivo. Bien, acá nosotros podemos apreciar la ecuación para la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica establece que la energía es constante, o sea, no se crea ni se destruye, ¿ok? Sino que se transforma a otras formas. De ese modo, acá tenemos que el calor menos el trabajo es igual a una variación de energía. En este caso, es igual a la variación de energía interna. Estamos asumiendo que la variación de energías externas, es decir, la variación de energía cinética y la variación de energía potencial, son despreciables. Por lo tanto, nuestra primera ley la podemos escribir en esta forma. Expresando ahora estas propiedades totales en términos de propiedades específicas, lo podemos escribir de esta forma. La masa por el calor específico es igual al calor total. La masa por el trabajo específico es el trabajo total, y la masa por delta U específico es delta U total. Como estas masas son iguales, las simplificamos y nos queda Q menos W es igual a delta U. Esta expresión es igual a esta, ambas expresan a la primera ley de la termodinámica, con la única diferencia que esta primera expresión está en propiedades totales, es decir, en kilojoule, o en BTU, o en caloría, o cualquier propiedad de energía. Mientras que esta están expresadas en propiedades específicas, es decir, por ejemplo, kilojoule por unidad de masa. Yo le puse acá kilojoule partido por kilogramo, o BTU partido por libra, etc. Bien, si ustedes se fijan, acá aparece un trabajo. Este trabajo corresponde al trabajo de flujo más trabajo de eje. ¿Qué es el trabajo de flujo? Es el trabajo debido a la diferencia de presión y de volúmenes, que es lo que nosotros habíamos definido cuando calculábamos el trabajo en la prueba anterior. Es decir, que ese trabajo es la integral de P por dU. Ese corresponde al trabajo de flujo. Pero el trabajo que ustedes encuentran aquí en la primera ley es el trabajo de eje más el trabajo de flujo. El trabajo de eje corresponde al trabajo del dispositivo, es decir, al trabajo de la turbina, al trabajo de una bomba o al trabajo del compresor. Entonces, el trabajo es igual al trabajo de flujo más el trabajo de eje, y acá tenemos la expresión de la primera ley de la termodinámica. Si nosotros trabajamos, combinamos estas dos ecuaciones, donde acá, en la primera ley, en vez de trabajo, ponemos trabajo de flujo más trabajo de eje, nos va a quedar calor menos trabajo de flujo menos trabajo de eje es igual a delta U, ¿ok? Ahora, el trabajo de flujo lo vamos a llevar al lado derecho de la expresión, y nos va a quedar calor menos trabajo de eje es igual a delta U más trabajo de flujo. El delta U más el trabajo de flujo se definen como variación de entalpía, delta H. Por lo tanto, nuestra primera ley ahora queda expresada de esta forma, y es así como ustedes la van a trabajar, al menos cuando trabajemos con el ciclo de potencia. Calor menos trabajo de eje es igual a delta H. Bueno, si yo esta expresión la multiplico por la masa, me queda M por Q menos M por trabajo de eje es igual a M delta H. Y esto quedaría entonces de esta manera. Entonces, estas dos son ecuaciones que yo voy a poder aplicar para trabajar con la primera ley. ¿Ok? Bien. Ahora nosotros vamos a definir potencia y flujo de calor. La potencia es igual al flujo másico por el trabajo. ¿Ok? Entonces nosotros podemos calcular la potencia de la turbina o la potencia de la bomba, y para ello debemos multiplicar el trabajo de la turbina o el trabajo de la bomba por el flujo másico. Con respecto al flujo de calor,
¿ya? Lo mismo, si yo tengo el calor específico de la caldera o de un condensador, por ejemplo, igual que en intercambiador de calor, lo voy a multiplicar por el flujo másico y yo voy a tener el flujo de calor. Por lo tanto, aquí ustedes tienen todas las fórmulas que pueden aplicar para la primera ley de la termodinámica. ¿Cuándo ocupar cuál? Eso va a depender de las unidades que yo tenga. Por ejemplo, si me están pidiendo el calor o el trabajo en kilojoule partido por kilogramo, BTU partido por libra, yo sé que voy a ocupar esta ecuación. Si me lo están pidiendo en kilojoule o en BTU, por ejemplo, o en calorías, entonces voy a aplicar esta ecuación. Y si ya me lo piden en términos de trabajo, perdón, de potencia o de flujo de calor, o en cualquier unidad energética dividido por unidad de tiempo o en HP, yo voy a aplicar esta última expresión. Bien, con respecto a las aplicaciones de esto que estamos viendo, cuando la energía en forma de calor se transfiere a un fluido de trabajo, energía en forma de calor puede ser extraída desde el fluido de trabajo. Entonces, el trabajo puede transformarse a energía eléctrica, lo cual ocurre, por ejemplo, en una planta de potencia, que es lo que nosotros vamos a ver ahora. Entonces, nuestra materia es el ciclo de Rankine. En el ciclo de Rankine funcionan de manera cíclica 4 dispositivos, que son la caldera, la turbina, el condensador y la bomba. ¿Okay? Vamos a ver el ciclo más simple, que solamente utiliza estas 4 dispositivos. Entonces, aquí ustedes pueden apreciar la caldera, la turbina, el condensador y la bomba. Les puse de color verde los dispositivos cuyas propiedades principales son positivas y acá en rojo cuyas propiedades son negativas. Me explico. En el caso de la caldera, en la caldera ingresa calor. De acuerdo a la convención de signo, cuando ingresaba calor, el calor nosotros lo vamos a considerar positivo. En el caso de la turbina, se está produciendo, se está generando un trabajo o potencia, y por lo tanto, si se acuerdan de la convención de signo, cuando se generaba eso, daba positivo. En el caso del condensador, se pierde calor, ¿cierto? Porque se condensa, y por lo tanto, acá va a ser un calor negativo. Y en el caso de la bomba, para que funcione, ella requiere que nosotros agreguemos o ingresemos trabajo, y por lo tanto ese trabajo es negativo. Bien, por este ciclo de potencia, nosotros, la idea es que acá, ¿cierto?, se agrega calor y ese calor se transforma en potencia, ¿ok? Ese es el objetivo entonces de este ciclo. Acá circula un vapor de agua a través de un flujo másico. Si se acuerdan de la ecuación de continuidad, la ecuación de continuidad decía que el m punto o el flujo másico era constante. Es decir, nosotros vamos a aplicar que el m4 punto es igual a m1 punto, es igual a m2 punto, y es igual a m3 punto, ¿ok? Bien, la caldera y el condensador trabajan isobáricamente, es decir, la caldera es isobárica, presión 1 es igual a presión 4, y el condensador es isobárico, presión 2 es igual a la presión 3, ¿ok? Esas son algunas de los supuestos que nosotros vamos a realizar. Entonces, el calor de la caldera es positivo, el trabajo o potencia de la turbina es positivo, el calor del condensador es negativo y el trabajo de la bomba es negativo. Otra cosa es que nosotros tenemos dos presiones, la presión de 1, que es igual a la presión 4, y la presión 2, que es igual a la presión 3. Este equipo funciona a alta presión, es decir, la presión 1, que es igual a la presión 4, siempre va a ser mucho mayor que la presión 2, que es igual a la presión 3. Para que ustedes se hagan una idea, acá generalmente ingresa líquido saturado. Este líquido saturado ingresa a la bomba. La bomba va a comprimir. Al comprimir va a elevar la presión, y al elevar la presión de esa agua líquida que había ingresado, entonces va a generar el líquido comprimido. Entonces, generalmente, aquí en el estado 4, nosotros tenemos líquido comprimido. Este líquido comprimido va a ingresar a la caldera. En la caldera yo agrego calor. ¿Qué es lo que va a ocurrir? A alta presión, trabaja a alta presión, y por lo tanto, aquí va a salir generalmente vapor sobrecalentado, eso es lo que sale, ¿ok? Este vapor sobrecalentado va a alimentar a la turbina para que genere potencia,
¿ya? Y al generar esa potencia, ¿qué ocurre acá? ¿Cierto? Va a aparecer generalmente una agua en zona de mezcla, podría estar también como vapor saturado, ¿ya? Si no está funcionando bien el ciclo, va a aparecer también vapor sobrecalentado. Esto va a alimentar al condensador, acá ocurre una condensación, se libera calor, y acá generalmente, como les decía, está el líquido saturado, el cual de nuevo alimenta la bomba, y esta bomba lo comprime, y seguimos el ciclo como yo se los había indicado hace un ratito. Bien, acá tenemos el mismo ciclo, ¿ven? Entonces acá les pongo que el calor de la caldera es positivo, el trabajo de la turbina, fíjense, el trabajo de la turbina es positivo, ambos son verdes porque son positivos, el calor del condensador es negativo y el trabajo de la bomba es negativo, ¿ok? Bien, ahora vamos a ver algunos supuestos que vamos a utilizar para trabajar nuestros ejercicios. Tenemos en el ciclo de potencia, el ciclo de Rankine, tenemos que hay 4 dispositivos: la bomba, la turbina, la caldera y el condensador. La bomba, vamos a asumir que es adiabática. ¿Qué significa adiabático? Significa que la transferencia, ¿cierto?, de calor es cero. No hay calor ni del sistema hacia los alrededores ni viceversa. Entonces, el calor de la bomba va a ser cero. También en la bomba debe circular líquido. Nosotros no podemos poner un vapor en una bomba porque la bomba se echa a perder. La bomba cavita por esas presiones, ¿ok? Entonces, por la bomba circula un líquido. Además, el trabajo o potencia, de acuerdo a la convención de signos que nosotros nos dimos, va a ser negativa, ¿ya? El trabajo de la bomba, o potencia de la bomba, lo vamos a simbolizar como WB o W.V, dependiendo si es trabajo de bomba o potencia de bomba. Bueno, si es letra minúscula, corresponde al trabajo de la bomba específico; si es W mayúscula, va a simbolizar al trabajo total de la bomba, y si viene con un punto arriba, a la potencia. Recuerden que tienen 3 ecuaciones de la primera ley, entonces ustedes verán cuál van a utilizar. Otra cosa que es importante es que generalmente ingresa como líquido saturado a la bomba y sale como líquido comprimido. Recuerden lo que les decía, ahí dentro de la bomba, ¿cierto?, ahí se comprime, y al comprimirse aumenta la presión, y al aumentar la presión nosotros estamos en la zona de líquido comprimido. Bien, solamente para líquidos, únicamente para líquidos, nosotros podemos realizar esta aproximación, que la variación de entalpía es igual a la variación de entalpía dividido por la densidad. Esta ecuación, solamente dentro del ciclo de potencia, la podemos utilizar para la bomba. No se puede utilizar para ningún otro dispositivo, ¿ok? Delta P es la variación de presión, y Rho con una rayita arriba es una densidad que le vamos a llamar densidad promedio, a condiciones normales. Para efectos de nuestro curso, y podamos comparar los resultados que les salen a ustedes con los míos en la prueba, vamos a considerar que esa densidad raya, si estoy trabajando en sistema internacional, es 1000 kilogramos partido por metro cúbico, y si estoy trabajando en sistema inglés, es 62,4 libras partido por pie cúbico, ¿ya? Lo que se hace a veces es sacar un promedio entre la densidad que ingresa a la bomba más la densidad de salida, ¿ya? Y lo dividen por 2. O también a veces lo que hacen es utilizar como densidad promedio la densidad que ingresa a la bomba, ¿ya? Pero yo prefiero utilizar 1000 kilogramos metro cúbico o 62,4 libras pie cúbico, dependiendo del sistema que esté trabajando. Esta hojita se las puse de color rojo para que ustedes vayan recordando que el trabajo de la bomba es negativo. Lo que es rojo, negativo, ¿ok? Acá lo hice azul, para que recordaran que era positivo. Tenemos la turbina. ¿Cuáles son las consideraciones que vamos a tener? Que es adiabática, de la misma manera que en la bomba, es decir, que el calor vale 0. ¿Recuerdan que en la bomba circulaba el líquido? Y podíamos hacer la aproximación que delta H era igual a delta P sobre Rho. Pues bien, en la turbina circula vapor, nunca circula líquido. Como circula vapor, jamás pueden aplicar la ecuación delta H es igual a delta P sobre Rho, ¿ya? Generalmente ingresa como vapor sobrecalentado, ¿ya? Y sale, claro, porque salía, ¿se acuerdan que lo que ingresa
a la turbina es lo que sale de la caldera, y eso es vapor sobrecalentado. Y va a salir de la turbina generalmente como vapor saturado. También podría ser mezcla o vapor sobrecalentado. El trabajo o potencia son positivos y los simbolizaremos como WT o W mayúscula T si es que tienen ustedes el trabajo total de la turbina, o W.T que corresponde a la potencia de la turbina. ¿Ya? Bueno, el otro equipo era la caldera. Recuerden que la caldera y el condensador ambos son intercambiadores de calor. La caldera funciona de manera isobárica, es decir, que la presión de entrada es igual a la presión de salida. La caldera funciona a alta presión, a diferencia del condensador, que ese funciona a baja presión. ¿Ok? Ingresa líquido comprimido y lo convierte en vapor sobrecalentado. El líquido comprimido que ingresa a la caldera, recuerden que es el que salió de la bomba. Al convertirlo en vapor sobrecalentado, es este que va a entrar después a la turbina. La caldera, como es un intercambiador de calor, no tiene sentido, ¿cierto?, que haya trabajo. No hay trabajo. Por lo tanto, el trabajo en la caldera vale 0. ¿Ok? El calor o flujo de calor son positivos y los simbolizaremos como QV o como Q.V, dependiendo si es calor o el flujo de calor. Si fuera calor total de la caldera, nosotros los vamos a dejar como Q mayúscula V. Fíjense que acá hay una V, igual que en la bomba, no se vayan a confundir, ¿ya? Este no es el calor de la bomba, es el calor de la caldera. Y se pone con letra V por el nombre de caldera en inglés, boil, porque, para no confundirlo con el calor del condensador. ¿Ok? Bien, en el condensador también actúa isobárico, pero este trabaja a baja presión. Es isobárico, es decir, la presión de entrada del condensador es igual a la presión de salida del condensador. Al condensador va a ingresar generalmente mezcla o vapor saturado. También podría entrar vapor sobrecalentado, que es lo que sale de la turbina y lo va a convertir en líquido saturado para dejarlo listo para que ingrese a la bomba. ¿Ok? De la misma manera que en la caldera, como este es un intercambiador de calor, no hay trabajo. El calor o flujo de calor son negativos y los simbolizaríamos como Q sub C o Q.C. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en la caldera les puse QV o Q.V para justamente que nosotros no nos enredáramos con el del condensador? Esa es generalmente la simbología que da todo el mundo, ¿ok? En los textos. Bueno, nosotros tenemos que el calor menos trabajo de eje es igual a delta H. Esta es una de las formas de la ecuación de la primera ley de la termodinámica. Si nosotros lo aplicamos a las bombas y turbinas, dijimos que dentro de los supuestos, las bombas y las turbinas eran adiabáticas. Por lo tanto, este calor vale 0. ¿Y qué nos va a quedar? La expresión de la primera ley va a quedar menos trabajo de eje es igual a delta H. ¿Qué es el trabajo de eje? El trabajo de eje corresponde al trabajo de la bomba o al trabajo de la turbina propiamente tal. Aquí no estoy considerando, recuerden, el trabajo de flujo. El trabajo de flujo se sumó a la variación de energía interna y está representado por el delta H. Una parte del delta H corresponde al trabajo de flujo. ¿Ok? Entonces, como las bombas y turbinas son adiabáticas y este calor vale 0, entonces me queda menos trabajo de eje es igual a delta H. Entonces, para la bomba, menos trabajo de eje de la bomba es igual a delta H de la bomba. Para la turbina, menos trabajo de eje de la turbina es igual al delta H de la turbina. Apliquemos esto ahora a la caldera y al condensador, a nuestros intercambiadores de calor. En ambos dijimos que son, obvio, si son intercambiadores de calor, el trabajo no tiene sentido, porque son intercambiadores de calor. Por lo tanto, el trabajo de eje se va, y te queda que calor es igual a delta H. ¿Ok? Entonces, estos dos se van, y queda que el calor de la caldera es igual a delta H de la caldera. O el calor del condensador es igual al delta H del condensador. Entonces, estas expresiones para la bomba y la turbina, y para la caldera y el condensador, entonces son las que nosotros vamos a aplicar a nuestro sistema. Bien, acá, si ustedes se fijan, acá tenemos de nuevo, quiero decir, nuestro ciclo de Rankine simple o ciclo de Rankine ideal, ¿ok? Acá yo puse unos numeritos, esos numeritos son de referencia. El ejercicio siempre debe decir dónde tienes que poner los numeritos. Por ejemplo, decir, en este caso es
o lo que sale de la turbina o lo que ingresa al condensador, que es la misma corriente, ¿te das cuenta? Si yo acá tengo el 1, esto se mueve o gira en torno al reloj, por lo tanto, 1, 2, 3, 4. Si yo te dijera que el 1 sale de la bomba, entonces tú dirías 1, 2, 3, 4, ¿ok? O que el 1 entra a la caldera, 1, 2, 3, 4. Entonces, este es ingreso a la caldera, salida de la caldera. Ingreso a la turbina, salida de la turbina. Ingreso al condensador, salida del condensador. Ingreso a la bomba, salida de la bomba. ¿Ok? Recordemos que los rojitos es cuando su propiedad principal es negativa y los verdes es cuando la propiedad principal es positiva. Entonces, acá tenemos que el calor de la caldera es positiva. El calor de la caldera, si aplicamos esta ecuación, el calor de la caldera es igual a delta H de la caldera, ¿ves? Entonces, el calor de la caldera, que es igual a QV, de acuerdo a nuestra nomenclatura, va a ser igual a delta H de la caldera, y el delta H es, estos dos numeritos es entrada, salida, 3, 4, 3, 4. Y al hacer la resta, siempre es el de salida menos el de entrada, es igual a H4 menos H3. A veces los niños se equivocan y ponen H3 menos H4, entonces tienen que tener cuidado con no cometer ese error. ¿Ok? Bien, acá aplico la primera ley a la turbina. Menos trabajo de la turbina es igual a delta H de la turbina. ¿Ya? Entonces, menos trabajo de la turbina, que es igual a menos WT, es igual a delta H de la turbina. Delta H4, 1. Y eso va a ser H1 menos H4. El trabajo de la turbina siempre es positivo. Acá dice en la ecuación de la primera ley, menos trabajo de la turbina. El menos trabajo de la turbina, si el trabajo de la turbina es positivo, el menos trabajo de la turbina es negativo. ¿Ya? Acá tenemos el condensador. En el condensador, ¿cómo sale? El calor, ¿vale? Es negativo. ¿Ya? Y el calor del condensador, de acuerdo a nuestra primera ley, entonces va a ser Q sub C es delta H. ¿Ven? Vamos a devolvernos para que lo recuerden. El calor del condensador es delta H del condensador. Entonces, delta H 1, 2, que es igual a H2 menos H1. Muy bien. Y en la bomba, el menos trabajo de la bomba es igual a delta H2, 3. ¿Recuerden? Menos trabajo de la bomba es igual a delta H bomba. Menos trabajo de la bomba es delta H2, 3, que es el delta H de la bomba, y eso es H3 menos H2. Cuidado acá, el trabajo de la bomba es negativo, pero aplicado acá, el menos trabajo de la bomba es positivo. ¿Ya? ¿Qué otra ecuación pueden aplicar acá? El menos trabajo de la bomba, que es igual a delta H2, 3, pero el delta H es igual a delta P sobre ρ. Recuerden que esta ecuación solo la pueden aplicar para la bomba. ¿Por qué razón? Porque por la bomba circula líquido y esta aproximación de variación de entalpía es igual a la variación de presiones dividido por la densidad, solo puede aplicarse a fase líquido. ¿Ya? Otra cosa, el flujo másico es igual, es constante, ello debido a la ecuación de continuidad. M3 punto es igual a M4 punto, es igual a M1 punto, es igual a M2 punto. ¿Ya? La caldera funciona isobáricamente, P3 es igual a P4, y esto funciona isobáricamente, P1 es igual a P2. ¿Ya? ¿Qué otra cosa debemos considerar? Nosotros vamos a asumir que el diámetro de todas las tuberías es el mismo. Al ser el diámetro de las tuberías iguales, a menos que se diga lo contrario, vamos a asumir entonces que las áreas son las mismas. ¿Ya? Área 4 igual a área 1, 2 y 3, a menos que se dijera lo contrario. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que nosotros vamos a tener? Las densidades de cada tubería son diferentes. Fíjense, la densidad 4 es distinta a la densidad 3, es distinta a la densidad 2 y es distinta a la densidad 1. ¿Cómo yo calculo las densidades del agua que va por cada uno de este lado? Supongamos que yo tengo la presión y la temperatura en el estado 2, voy a la tabla, saco el volumen 2 y la densidad 2 es el inverso del volumen. ¿Ok? No, nunca aplicar que la densidad 2 es igual a 1000. Cuidado, el 1000 solamente lo aplicas en esta ecuación, pero si yo te pidiera la densidad del estado 2, es el inverso del volumen 2.
La densidad del estado 3 es el inverso del volumen 3. La densidad del 4 es el inverso del volumen 4 y la densidad del 1 es el inverso del volumen 1. ¿Ya? Entonces la densidad es el inverso del volumen específico del estado correspondiente. Puedes considerar que los diámetros de todas las tuberías son iguales, a menos que se indique lo contrario. También dijimos, aplicando la ecuación de continuidad, la densidad por área por velocidad es igual a densidad por área por la velocidad de otro estado. Entonces, las velocidades siempre son diferentes. Recuerda que puedes utilizar entonces la ecuación de continuidad. Para calcular la eficiencia del ciclo de Rankine, eso va a estar dado por el trabajo neto dividido por el calor de entrada. El trabajo neto corresponde al trabajo del ciclo. Si te acuerdas, el trabajo del ciclo, ¿cuáles eran los dispositivos que estaban asociados con trabajo? Solamente la bomba y la turbina. Por lo tanto, el trabajo del ciclo va a ser el trabajo de la turbina más el trabajo de la bomba. ¿Ya? Ten cuidado con el signo de la bomba, recuerda que es negativa. Si lo trabajaras, el trabajo del ciclo o el trabajo neto con valores absolutos, te quedaría el trabajo de la turbina en valor absoluto menos el trabajo de la bomba en valor absoluto. ¿Ok? Bien, acá no están en valores absolutos, por eso está como suma, dividido por el calor de entrada. Fíjate, acá está entrando calor, pero acá sale. Entonces, el calor de entrada viene dado por QV, el calor de la caldera. ¿Ok? Entonces, la eficiencia del ciclo es el trabajo de la turbina más el trabajo de la bomba dividido por el calor de la caldera. Recuerden entonces que el trabajo de la bomba siempre es negativo. Por lo tanto, si trabajo yo esto con valor absoluto, me va a quedar el valor absoluto del trabajo de la turbina menos el valor absoluto del trabajo de la bomba. Y el calor de la caldera no hay problema porque es positivo. ¿Ya? Bueno, esta misma expresión la pueden aplicar en base a las propiedades totales. W mayúscula T más W mayúscula V dividido por QV mayúscula. O bien a través de las propiedades con flujo. Por ejemplo, la potencia de la turbina más la potencia de la bomba dividido por el flujo de calor de la caldera. ¿Okay? El valor de la eficiencia fluctúa entre 30 a 35%. El valor promedio es 34%. Es decir, la eficiencia debería darles más o menos 0,33 a 0,34. Bueno, para poder entender la materia, vamos a dejar esbozado un ejercicio. En la prueba 3, recuerden que ustedes van a tener dos ejercicios, uno de ciclo de potencia y uno de ciclo de Carnot. Este fácilmente les podría haber salido en la prueba para que ustedes traten de comprenderlo bien. Circulan 600 kilogramos por minuto de vapor a través de una planta termoeléctrica. O sea, 600 kilogramos partido por minuto, lo que me están dando es el flujo máximo. ¿Se fijan? Si dijera 600 kilogramos, la masa, eso sería una masa, pero como está por unidad de tiempo, ese es el M punto. ¿Ya? A través de una planta termoeléctrica, la cual consta de las siguientes etapas. Agua líquida saturada ingresa a una bomba para ser transportada a una caldera a alta presión. La caldera siempre funciona a alta presión. El calor de combustible se transfiere en la caldera al agua, convirtiendo esta última en vapor a alta temperatura a la presión de la caldera. Los datos de salida de la caldera son 600 grados Celsius y una energía interna que damos ahí. La energía se transfiere como trabajo en el flujo de vapor hacia los alrededores, utilizando para ello una turbina, en la cual se expande hasta lograr una presión de 30 kilopascal y una calidad del 95%. El agua líquida, siempre que yo hable de agua líquida, no es necesario que yo ponga saturada, ¿ya? Si no dice saturada, ustedes igualmente asumen que es agua líquida saturada, ¿ok? Es decir, que la calidad vale 0. Ahora les puse entre paréntesis saturada para que lo tuvieran claro, pero no necesariamente va a decir saturada como dato, sino que al decir agua líquida, ustedes lo asumen saturado. Que sale del condensador, es bombeada, retornando el flujo a la caldera, concluyendo el ciclo. El diámetro de la tubería de entrada a la turbina es de 30 milímetros. Ojo, te estoy dando el diámetro de la tubería de entrada. Recuerden
a la turbina. Recuerden que yo les dije que ese diámetro era constante, a menos que se dijera lo contrario. Por lo tanto, ese diámetro va a ser igual para todas las tuberías, 1, 2, 3 y 4. Y considera que el estado 1 ingresa a la turbina. Yo siempre en la prueba te voy a dar cuál es el estado 1, o 2, o 3, o 4, para ubicarte en el sistema. ¿Qué te piden? Potencia de la turbina en megawatt, potencia de la bomba, velocidad de entrada a la turbina, velocidad de salida de tubería en bomba, flujo de calor de caldera, flujo de calor del condensador y eficiencia térmica del ciclo. ¿Y qué ecuación voy a utilizar? Como te están dando en potencia, en unidad de potencia, significa que tienes que aplicar la ecuación de la primera ley que dice que Q punto menos W punto es igual a M punto por delta H. ¿Bien? Bien. La forma en que yo siempre les sugiero es que lo resuelvan paso a paso primero para tener una idea cómo van a realizar el ejercicio y no tengan problema después para hacer los cálculos o estén haciendo cálculos de más. Entonces, lo primero es ingresar los valores que me están dando. ¿Recuerdan? 600 kilogramos por minuto de vapor, o sea, me están dando el flujo másico. Yo siempre sé que P3 es igual a P4 y P1 es igual a P2, así que parto con eso conocido. Entonces, ¿qué me da? Fíjate. El calor del combustible se transfiere, ¿cierto? Los datos de salida de la caldera son 600 y esta energía interna. Entonces, esta es la caldera, esta es la entrada a la caldera, esta es la salida de la caldera. Por lo tanto, si tú te fijas, acá tú pones los valores. Temperatura 600, energía interna 3254,4. Después también dice cuánto es el diámetro de la tubería que sale de la caldera, que es 30 milímetros. En algún lado también te vas a dar cuenta que dice la energía se transfiere como trabajo en el flujo de vapor hacia los alrededores, utilizando para ello una turbina en la cual se expande, ¿cierto? La turbina se expandió hasta lograr una presión de 30 kilopascal y una calidad del 95%. Aquí está la turbina, lo que había dentro, era este vapor que ingresó, se expandió y al expandirse se generó trabajo, por eso se expande, y acá sale 30 kilopascal de presión y una calidad de 95, ¿ok? Y además dice, el agua líquida que sale del condensador es bombeada, ingresa a la bomba, ¿ya? Entonces, acá sale del condensador con una calidad 0. Y eso es lo que ingresa a la bomba. Entonces, estos son los datos que yo tengo en el ejercicio. ¿Cómo resuelvo cada ejercicio? Para resolverlo, me voy a ir a los estados que tienen dos datos conocidos, de temperatura, presión, volumen, energía interna, entalpía, calidad o entropía. Los que tengan dos valores significa que yo ya puedo ingresar a la tabla de vapor y sacar el resto de las propiedades. Si ustedes se fijan dónde tengo dos valores conocidos de los que les dije, es en el estado 1, tengo temperatura y energía interna. Con eso ingreso a la tabla C1. Si ustedes se fijan, tengo una temperatura de 600, lo cual implica que estoy en la fase de vapor sobrecalentado. Por lo tanto, ingreso a la tabla C3. Aquí no va a ser necesario al menos interpolar doble, a lo mejor hay una interpolación simple, no lo sé, habría que ver en la tabla. Y porque el 600 sí está en la tabla, entonces buscan esa energía interna y van a sacar la presión y la entalpía. Después, acá también tengo, se fijan, tengo la presión 2 y tengo la calidad. Con esos dos me voy a la tabla, en este caso, como tengo una calidad de 0,95, voy a tener que calcular los valores de VF y VG, y HF y HG, y con esa calidad determinar el volumen y la entalpía. ¿Ok? Bien, ¿dónde más tengo dos datos? Fíjate, acá yo tengo que la presión 2 es 30, acá tengo un solo dato, pero si me acuerdo, esto funciona isobárico, por lo tanto la presión 1 es 30, y ya tengo dos datos acá. Y como la calidad vale 0, y te conozco la presión, puedo ir a la tabla C2 y saco el valor de VF y HF, y ya lo tengo. Y acá estamos un poco tristes, porque acá vemos que hay un solo dato, ¿ven? ¿Cuál dato? Que esto es isobárico, por lo tanto no se veía ningún dato disponible directo, pero al aplicar que esto es isobárico, tengo el valor de la presión 4, ¿ok? Oh, pero tengo solamente la presión, ¿qué hago? Bueno, ustedes recordarán que para el caso de la bomba, el delta H era igual a delta P sobre la densidad que era 1000. Entonces, como tengo delta P, porque tengo la presión acá y tengo la presión acá, y aquí calculé la entalpía, puedo determinar la entalpía de este también.
Ya conociendo todas las entalpías y el flujo másico, puedo determinar todo lo que quiera. Entonces, para apoyarlos, aquí yo hice un paso a paso. Tengo la temperatura 1, ¿te fijas? Y el uso 1, busco los que tengan 2. Con eso me voy a la tabla, saco P1, H1 y V1. ¿Ya? Con V1 calculo la densidad. Como tengo el flujo másico y la densidad, puedo calcular la velocidad que ingresa a la turbina, que es la misma que la velocidad, ¿cierto?, de salida de la caldera. Puedo calcular ya esa velocidad. Ojo, no vayan a poner que esté en 1000, este es el inverso de la densidad, ¿ok? Bien. En el estado 2 tengo P2 y X2, tengo dos datos, súper bien. Me voy a la tabla C2, saco los valores de HF, HG, VF y VG, y con la calidad puedo determinar el H2 y el V2, y ya puedo calcular con esto y con esto el trabajo de la turbina, porque, o la potencia de la turbina. La potencia de la turbina menos potencia de la turbina es el flujo másico por H2 menos H1, y lo calculo, ¿ven? Bien, después, con la presión 2, acá recordemos que esto es isobárico, presión, perdón, acá vamos a arreglar, esto es isobárico, entonces esto es presión 2, es igual a la presión 3, y este es presión 4, es igual a la presión 1, ¿ya? Que había cambiado el dibujo. Entonces, vamos a copiar esto para no equivocarnos. Vamos a copiarlo acá. ¿Ok? Ahí sí. Entonces, ahí sí. ¿Ok? Bien. Entonces, acá, nosotros tenemos el P2, tenemos el X2 y podemos calcular entonces. Y ahora, con la presión, ustedes pueden calcular con la calidad cuánto vale la presión y el H3 y el V3. Y con eso pueden calcular el flujo másico del condensador. Entonces ya tienen calculado la velocidad 1, tienen la potencia de la turbina y tienen el flujo del condensador. ¿Ok? Y acá, exactamente lo mismo, siguen con los valores que conocen. ¿Ok? Muy bien. Y con eso ustedes pueden seguir con su ejercicio, viendo lo que tienen, lo que no tienen, y van calculando todo lo que les pedía el ejercicio. En cuadrito verde yo les dejé los que calculé para que ustedes lo puedan después estudiar y comprender el ejercicio de manera más simple. ¿Ok? Bien. Mañana lo que voy a hacer es resolver este ejercicio con números. Sería bueno que ustedes también lo resolvieran, lo intentaran resolver, y sería bueno entonces para que ustedes mañana estuvieran más al tanto con